las fallas técnicas con respecto al inicio de este evento, el cual tiene pues muchas expectativas, agradeciendo la presencia de todos en este sábado, en esta mañana, de actividad académica, agradeciendo a nuestros amigos, el doctor Carlos Balín de España y el doctor Waldo Ponce, que está en China, así como la doctora Carolina Pisante y el doctor Juan Vallés, quien estarán a cargo de la moderación en la mañana de hoy. Debemos recordarle que la sociedad venezolana tiene un canal YouTube en el cual están todas estas actividades, se montan una vez finalizada la misma, y asimismo les exhortamos a que vean nuestra página. Reni, no tienes voz, Reni. No sé, pero que aparentemente estoy con vos. Me Yo lo señala que sí escucho, tengo... yo lo escucho. El que no lo oye es Perfecto. tú. Carlos también Bueno, lo escucha. no, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, agradecidos por usted el día de hoy. Cuando hay una falla técnica, pues todos nos ponemos un poco incómodos, pero bueno, todo va a salir bien. Vamos a comenzar. Voy a dejar con ustedes un video institucional de nuestro patrocinante el día de hoy, nuestro aliado, uno de nuestros aliados en la mañana de hoy. Posteriormente, la doctora Pisanti hará la presentación. Muchas gracias a nuestros invitados, agradecidos por su presencia y, bueno, todo el éxito del mundo para esta actividad. Gracias. En Laboratorios EFC estamos cumpliendo 9 años y queremos celebrarlo junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Este aniversario es de todos. Si se preguntan por qué, la respuesta es simple. Sin ustedes, colaboradores, clientes y todas las empresas que nos prestan su apoyo, estos 9 años no hubieran sido posibles. Hemos llegado tan lejos gracias a su compromiso, su integridad, su profesionalismo, su respeto, su innovación y las ganas de trabajar día a día por nuestro país y por el bienestar de todos los venezolanos. Ha sido un camino recorrido con determinación, trabajo duro y fortaleza. Juntos estamos construyendo la Venezuela que queremos. Llevamos 9 años comprometidos con tu bienestar. Feliz 9º aniversario. Laboratorio. Carolina, ¿puedes iniciar ya la presentación? Buenos días a todos. Disculpen un poco la parte de la tecnología, pero estamos en un búnker donde ha habido mucha interferencia. China no se podía conectar y ya Osvaldo está con nosotros. Bueno, me toca presentar a nuestros queridos invitados internacionales y grandes amigos en especialistas en lo que es la parte de viscosuplementación. Primero, mi gran amigo, el doctor Carlos Gavin de España, con desde el año 97 está haciendo y tiene amplia experiencia en la parte de viscosuplementación. El doctor es jefe actual de la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, además de un facultativo especialista en hombro, artroscopia de rodilla, terapia regenerativa articular de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, y también ampliamente ha tratado muchos especialistas y atletas con problemas articulares, específicamente de la rodilla. Después presentaré al doctor Osvaldo. Vamos a comenzar con el doctor Galvin con la conferencia Viscosuplementación posterior a una artroscopía de rodilla. Carlos, bienvenido y gracias por cortar tus vacaciones para compartir tus conocimientos. Nada. Encantado de estar con vosotros y muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Artroscópica y de Traumatología, por vuestra invitación. Si me confirmáis que se está compartiendo la pantalla, ¿puedo empezar la charla? Estamos en ¿Está viendo? Listo, Carlos, ya estamos viendo tu primera diapositiva. Carlos, dame unos minutos. El moderador principal es el doctor Juan Valle, especialista en hombro, rodilla y medicina deportiva y presidente del Comité de Hombro Venezolano. Ahora sí.
Muy bien, pues muchas gracias también al doctor Vallés por moderar esta sesión. Me pidieron que hablase de la viscosuplementación en posartroscopia de rodilla. Y no debemos olvidar que la artroscopia de rodilla, por lo menos en nuestro país, y yo creo que en la gran mayoría de los países, es la técnica quirúrgica más frecuente que se realiza en cirugía ortopédica y traumatología. Las indicaciones de la artroscopia de rodilla ha llegado un momento en que abarcan toda la sintomatología o casi toda la patología que hay en la rodilla. Lesiones meniscales, ligamentosas, sinoviales, fracturas, infecciones, y donde tenemos todavía un gran debate, aunque la literatura parece estar más de acuerdo que con lo que hacemos en la clínica, es en la artrosis, ¿no? Lo que sí que sabemos es que en estas revisiones, donde se revisan retrospectivamente más de 60.000 artroscopias de rodilla, lo que se encuentran los cirujanos en un 60% de los casos son lesiones condrales, lesiones en el cartílago, en algunos casos lesiones graves en pacientes menores de 40 o 50 años, en un tercio de los casos encontramos artrosis en nuestras cirugías artroscópicas y, por supuesto, con mayor prevalencia, lesiones de espesor completo en deportistas. El objetivo teórico que tiene la artroscopia en la gonartrosis, pues es eliminar interferencias mecánicas, la llamada toaleta articular o limpieza articular, donde quitamos restos de menisco y restos de cartílago, y mejorar un poquito el ambiente sinovial, quitando todas esas noxas inflamatorias que están flotando en el líquido sinovial, para que nos permitan tener un líquido menos inflamatorio. Pero verdaderamente, si revisamos la literatura a finales del siglo pasado, en ensayos clínicos no controlados, parecía que la artroscopia en la gonartrosis tenía una eficacia demostrada en un 65-70% de los casos. A principios de este siglo se empezaron a hacer ensayos controlados con mayor peso de evidencia científica, en los cuales no se veía una diferencia clara. Incluso el clásico estudio Mosley, incluso frente a cirugía simulada, pacientes que les hacías creer que les habías operado haciéndoles unos agujeros en la rodilla, y esos pacientes al cabo de 2 años mejoraban lo mismo que mejoraba el paciente al que se le había hecho la artroscopia. Recientemente, Karpinski hizo una revisión sistemática de la artroscopia en la cirugía de rodilla y nos dijo que los resultados eran muy heterogéneos, que es verdad que había un pequeño grupo de pacientes, habitualmente roturas meniscales internas de los 2/3 anteriores o roturas del menisco externo, o algún tipo de artropatía microcristalina con una clínica muy florida, que se podrían beneficiar de la artroscopia. Y aún así hacía hincapié en que estos resultados de su revisión sistemática debían interpretarse con cierto cuidado, ya que hubo otras variables terapéuticas como los antiinflamatorios, los analgésicos, que no se valoraron bien en esta revisión, ¿no? Si ahora no hablamos de la gonartrosis, aunque ya sé que está íntimamente ligada, y hablamos del menisco degenerativo, en estos 5 ensayos clínicos, donde vemos que el grado de artrosis de Kegren-Lawrence es menor de 1, es decir, son pacientes casi sin artrosis, pero con roturas degenerativas del menisco, los resultados de estos ensayos clínicos nos dicen que la meniscectomía parcial artroscópica dio el mismo resultado que la fisioterapia sin cirugía. Incluso en el caso del estudio de Sibonen en el 2013, era también frente a cirugía simulada, donde el resultado de la rotura degenerativa del menisco operado era el mismo que el de la cirugía simulada. Y solo en el estudio de Goffin en el 2014, donde teníamos un grado de Kegren-Lawrence un poquito mayor, pero yo creo que eso no era lo importante, sino que teníamos pacientes con síntomas mecánicos meniscales, en ese único ensayo donde la meniscectomía parcial artroscópica junto con fisioterapia dio un resultado mejor que la fisioterapia. Por todos estos estudios han ido saliendo consensos a lo largo de los años. Y este primer consenso del 2017 es un consenso de la ESCA, que es la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, Cirugía de Rodilla y Cirugía Artroscópica, donde se consensúa que para las lesiones degenerativas de menisco, la artroscopia no debe ser la primera opción de tratamiento y solo se debe considerar este tratamiento en el caso de que hayan fracasado otro tipo de tratamientos. Y también en el 2019 un consenso de expertos de todo el mundo reunidos y encuestados con tecnología Delphi llegaron a una conclusión similar en la que decían algo obvio que todos damos por hecho, que las roturas degenerativas son consustanciales al envejecimiento normal, que no todas las roturas producen síntomas y que inicialmente deberían tratarse de forma conservadora. Al final, revisiones sistemáticas más recientes nos dicen que sí,
que es verdad que hay un pequeño grupo de pacientes sin artrosis y con una rotura meniscal inestable, rotura degenerativa, se pueden beneficiar de una meniscectomía en comparación con la fisioterapia, pero que en la gran mayoría de los pacientes no debería considerarse la primera línea de intervención. Posiblemente en esa primera línea de intervención es donde debería estar el ácido hialurónico. Recientemente la AOS, la Academia Americana, algo que al final nos pesa a todos mucho su opinión, acaba de sacar las nuevas recomendaciones, que no las actualizaba desde el 2013 y las actualiza ahora en el 2021, sobre el tratamiento de la artrosis, exceptuando la artroplastia de rodilla, y en sus recomendaciones con un grado de fuerza moderado, dice que el lavado artroscópico en pacientes con artrosis no está recomendado como primera opción de tratamiento, y en cuanto a la meniscectomía parcial en las roturas degenerativas o roturas con leve moderada artrosis, tampoco deben ser consideradas como una fase, como un primer tratamiento, sino como una opción cuando fracasan los tratamientos conservadores. Sabemos que a pesar de toda esta evidencia científica, seguimos todos haciendo un gran y un número alto de cirugías artroscópicas. Eso depende de muchos factores que ahora no es fácil analizar porque necesitaríamos una charla igual de larga que la que estamos dando. Factores del paciente que no recibe bien la información, los medios de comunicación que nos transmiten cómo se operan todos los deportistas de élite, el entorno que no asume que algo roto no se opere, negar la evidencia de la edad, de que tienes una rotura que ya es degenerativa, pero también factores que dependen del médico. A veces ignoramos la evidencia por motivos crematísticos o por motivos de satisfacer al paciente, por nuestras propias expectativas profesionales. Somos cirujanos y para ser cirujano tienes que operar y para aprender a operar tienes que operar más. Y a veces es verdad que son por defectos de anamnesis y exploración. De cualquier forma, cuando hacemos una artroscopia sobre una gonartrosis, que posiblemente antes deberíamos haber probado otros tratamientos, entre los que está la viscosuplementación, sabemos que la viscosuplementación, y eso no voy a insistir porque es algo conocido, nos ayuda a reducir el dolor, tiene factores que disminuyen la muerte celular, la muerte del condrocito, la apoptosis, es una medida antiinflamatoria y además mejora la síntesis de ácido hialurónico del propio paciente, estimula esa síntesis de ácido hialurónico. El problema en la viscosuplementación post-artroscopia es la decisión de en qué momento debemos realizar la viscosuplementación, y es algo en lo que todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es verdad que hay diferentes estudios sobre viscosuplementación postcirugía, no todos hablan de gonartrosis, aunque la mayoría sí, o de roturas meniscales degenerativas. En este estudio ex vivo, por ejemplo, sobre fracturas articulares de meseta tibial, vieron que los ácidos hialurónicos de alto peso molecular parece que tenían un mejor efecto antiinflamatorio y los ácidos hialurónicos de bajo peso tenían una eficacia superior para condroprotección. Aquí quiero hacer un inciso, porque las clasificaciones del ácido hialurónico seguimos sin tener una clasificación general. La Sociedad Europea de Reumatología, la EULAR, hace unos años publicó MAEU, una clasificación que yo es la que intento usar y la que intento promover, porque clasifica los ácidos hialurónicos en 3 pesos: bajo, intermedio y alto. El peso bajo está por debajo de los 750.000 Daltons, el peso intermedio que va de 800.000 a 2 millones y el alto peso que va por encima de 2 millones. Los ácidos hialurónicos de peso intermedio, en este caso, estarían en un equilibrio, si viésemos este estudio, entre el efecto antiinflamatorio y el efecto condroprotector. Por eso yo en mi uso clínico habitual prefiero utilizar ácidos hialurónicos de peso intermedio. Otros estudios en animales, en este caso estudios en conejos, donde vieron que creando unas lesiones iatrogénicas en el cartílago, la adición de ácido hialurónico prevenía o disminuía la muerte celular. Estudios después de mesomosaikoplastias hechas en ovejas, estudios en animales, vieron que en el periodo posoperatorio inmediato, temprano, el hecho de añadir ácido hialurónico lo que hacía era mejorar la supervivencia del cartílago. Y estudios similares en cabras, lo que vieron es que renovando el líquido articular después de una artroscopia, porque ya sabemos que con el suero salino el coeficiente de fricción aumenta, al recambiar ese suero salino por ácido hialurónico, pues mejoraba ese coeficiente de fricción a niveles casi normales. Estudios clínicos, aparte de la gonartrosis y de la rotura degenerativa del menisco, no hay muchos. Yo encontré tras ligamentoplastia, una infiltración inmediata por cirugía y, como luego veremos,
lo que nos produce es muy similar a lo que provoca también cuando la usamos de forma inmediata postcirugía en una gonartrosis o en una rotura degenerativa de menisco, es una mejoría del dolor y la inflamación a corto plazo. A partir de la segunda semana se igualaban los resultados. Donde sí tenemos más variedad de estudios y además casi todos estudios clínicos comparados a cirugía artroscópica sola frente a cirugía artroscópica más viscosuplementación. En estos 8 estudios que presentamos, el resumen de sus conclusiones sería muy similar, y es que con la viscosuplementación post-artroscopia mejora la función del paciente a corto plazo, mejora su nivel de actividad a los 3 meses y mejora tanto el dolor como la rigidez como la capacidad funcional, tanto a los 3 como a los 6 como a los 12 meses. Si nos centramos ya no en estudios de gonartrosis, sino en estudios después de una meniscectomía inmediata, vemos que aquí a la izquierda tenemos 3 estudios que hacen una sola administración de ácido hialurónico post cirugía inmediata, y el resumen de los 3 sería que los pacientes tienen menos dolor los 3 o 7 primeros días. Alguno de estos estudios habla de menor inflamación hasta la segunda semana, y uno de ellos dice que el paciente precisa menos analgésicos hasta la tercera o sexta semana. Prolonga un poquito más la duración de ese recambio del líquido sinovial. En la columna de la derecha vemos 2 estudios similares en los que se ha hecho una sola administración y en los que no se ha visto diferencias usando el ácido hialurónico post-artroscopía o no usándolo. Lo que es curioso, y yo quería reseñar, por eso hablaba antes de las clasificaciones de los ácidos hialurónicos, es que en estos 2 estudios donde no hay diferencia, y puede ser un hallazgo casual, ocasional o casualidad, uno de ellos es un ácido hialurónico de muy bajo peso molecular, por debajo de los 750.000 Daltons, y otro de ellos es un ácido hialurónico de muy alto peso molecular, por encima de los 3 millones de Daltons. No sé si es casualidad, pero en los estudios donde no se ha demostrado que mejore la infiltración inmediata post-artroscópica, pasa con estos ácidos hialurónicos de bajo peso molecular o con los hilanos, pero no con el hialuronato sódico. Literatura más reciente que nos dice, pues en este último metaanálisis del 2018 hace una revisión que al final queda solo con 6 estudios. Ya sabemos que los metaanálisis empiezan a revisar 3.000 estudios y van recortando los estudios que consideran que no están hechos con suficiente nivel de evidencia, y se quedan con 6 estudios sacando estas conclusiones. El ácido hialurónico post-artroscopia mejora la puntuación WOMAC y reduce el dolor durante el movimiento, pero en este metaanálisis del 2018 no vieron una influencia sustancial en el dolor general entre la segunda, la sexta y la 12ª semana. Es verdad que si entramos a analizar la literatura, vemos muchos metaanálisis que se basan en los mismos estudios, en los mismos ensayos clínicos, y muchas veces llegan a conclusiones similares, pero a veces incluso diferentes. La interpretación de cómo se hacen los metaanálisis a mí como clínico me supera. No soy investigador, soy eminentemente clínico, pero sí que entiendo que tengo que leer toda la literatura con una visión crítica y manteniendo cierta distancia, porque tenemos este otro metaanálisis del 2021 que no nos dice lo mismo que el que hemos visto del 2018. Comparan el desbridamiento artroscópico, es verdad que aquí hablan ya de rodillas artrósicas, y donde dicen que el desbridamiento solo comparado con el desbridamiento más ácido hialurónico es mucho más efectivo en el tratamiento de la gonartrosis este último. Alivia el dolor, mejora la función de la rodilla y reduce los factores inflamatorios. Y de este mismo año, otro metaanálisis también hecho en China nos dice que la combinación de la artroscopia con la inyección de hialuronato sódico tiene efectos terapéuticos clínicos significativos en el tratamiento de la artrosis. Mejora la calidad de vida de los pacientes y alivia los síntomas clínicos. ¿A qué conclusiones podría llegar yo de esta charla? Bueno, pues lo primero, tener claro que la cirugía artroscópica se ha sobreutilizado como una opción terapéutica en la gonartrosis. Yo creo que se ha sobreutilizado y seguimos sobreutilizando. Insisto, son muchos factores los que nos hacen operar a pacientes que incluso nosotros mismos pensamos que no debería ser la primera opción, pero por una serie de factores que rodean a la patología y al paciente acabamos operándolos. Que verdaderamente la recomendación actual de usar la cirugía artroscópica como primera opción en un menisco degenerativo debería ser solo si ha fracasado el tratamiento conservador o en un grupo muy reducido de meniscos donde haya unos síntomas mecánicos meniscales claros, por alguna rotura pediculada que verdaderamente está haciendo un entorpecimiento mecánico en esa rodilla.
que parece claro que el uso combinado de la artroscopia con el ácido hialurónico nos va a aliviar el dolor postquirúrgico y nos va a mejorar la recuperación funcional de nuestras rodillas, pero que sí es cierto, no hay un consenso sobre cuándo, en qué momento utilizar el ácido hialurónico después de una cirugía artroscópica. ¿Qué es lo que yo creo? Pues yo creo que si hacemos un recambio del líquido del suero salino que hemos usado en nuestra cirugía, en nuestra artroscopia, y hacemos un recambio de forma inmediata, según hemos terminado la intervención, por lo que nos dicen los estudios, es posible que logremos mejorar en los primeros días posoperatorios el dolor de nuestro paciente, pero pasado esos 2 primeros días, 2 semanas como mucho, el dolor va a ser similar a no haberlo usado, pero que si lo usamos no como recambio de líquido sinovial, sino como una viscosuplementación añadida, los plazos de los estudios varían empezar entre la segunda y la cuarta o la sexta semana. Nosotros con un grupo latinoamericano donde había compañeros de Venezuela también hicimos un pequeño estudio hace años sobre empezar a partir de la tercera semana, porque dábamos tiempo a la rodilla a que se desinflamase después de la agresión quirúrgica, que no olvidemos que una artroscopia es una agresión quirúrgica. Entonces, iniciando una viscosuplementación a las 3 semanas posoperatorias, consideramos que era el plazo ideal para empezar esa viscosuplementación posartroscopia. Y en cuanto a la pauta, y comparamos una pauta de una doble infiltración de ácido hialurónico dialuronato sódico de peso intermedio con 3 infiltraciones espaciadas una semana, los resultados fueron similares, pero es verdad que el grupo de pacientes a los que se les ponía 3 infiltraciones tenían peores lesiones condrales, con lo cual inferimos que cubríamos un grupo mayor de pacientes si hacíamos 3 infiltraciones espaciadas una semana y nos pareció lo más adecuado, la pauta más adecuada para un tratamiento post-artroscopia de esas lesiones condrales de nuestros pacientes. A pesar de eso, insisto, no está todavía consensuado a nivel científico cuál sería la pauta ideal del tratamiento posartroscopia. Lo que sí parece claro es que la viscosuplementación posartroscopia nos mejora la sintomatología de nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias por su atención y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, excelente conferencia. Tengo varias preguntitas para hacerte, pero vamos a dejarlas todas al final. No vaya a ser que se vayan respondiendo en el transcurso de las otras charlas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No me despido porque todavía no es el momento, pero nos seguimos viendo en este mismo momento. Carolina, continúa, por favor. Sí. Bueno, para mí también es un placer invitar al doctor Osvaldo Ponce, compañero del Comité de Hombro y aparte de esto, compañero de la vida deportiva y de todos estos trabajos ortobiológicos. Nuestro amigo está en China desde hace 5 años. Venezuela, mucha gente te manda saludos, ¿ok? Por las redes. Él actualmente es el presidente, el director y jefe de Sport Medicine en el Instituto Médico de Sport Medicine en Shanghái, en China. Además, es ampliamente conocido por su trabajo en atletas. Trabaja con Andrew y con su grupo extraordinario junto con la gente de Birmingham y aparte de eso ha sido asesor y sigue siendo asesor y consultor de los Rojos de Cincinnati, de los Marineros de Seattle, los Atléticos de Oakland y Azulejos de Toronto. ¡Wow! Y aparte de eso, continúa asesorando a muchas de las granjas venezolanas de nuestro deporte estrella, que es el béisbol. Bienvenido. Él nos va a hablar sobre su experiencia y tratamiento de ortobiológicos, incluyendo la viscosuplementación en atletas jóvenes. Osvaldo, entrada, gracias por conectarte. Sé que ya es hora de dormir allá en China, pero bueno, queríamos oírte. Bienvenido. Gracias, Carolina. Buenos días para ustedes. Aquí ya son las 10:30 de la noche. Un día de trabajo hoy, sábado, pero feliz de estar con ustedes y compartir. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Osvaldo. Ahora ya puedes compartir pantalla para ver la presentación. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve bien, Juan? Perfecto, Osvaldo. Se ve perfecto. Ok. Bueno,
De verdad que una charla muy interesante la del doctor Gavin. De seguro, casi todos los médicos ortopedistas que estamos vinculados o muy relacionados con la artroscopia y nuestros pacientes, tenemos un importante manejo con el uso de los ortobiológicos y la respuesta que queremos obtener en los pacientes, siempre considerando que siempre hay lugar y siempre hay un momento para el tratamiento conservador antes de tomar la decisión de llevar a nuestros pacientes a la mesa quirúrgica. A mí me toca hablar un poquito sobre las opciones de tratamiento biológico para la rodilla en el atleta. Yo quería comenzar mi conferencia haciendo un rápido slide de mi background, pero ya Carolina habló un poquito de eso. Quiero irme directamente a conversar sobre la parte del uso de ortobiológicos. Para comenzar, quiero dar una introducción a través del doctor Arnold Kaplan, cuando él decía que la nueva era de las terapias celulares está emergiendo y su uso futuro cambiará la forma en que se va a practicar la ortopedia y va a plantear definitivamente nuevas demandas al médico. Esta nueva era va a requerir nuevas habilidades y utilizar nuevas herramientas para administrar, orquestar y tener la capacidad de crear una respuesta de reparación y de regeneración en el cuerpo. Para los que no están familiarizados con el doctor Kaplan, él es el padre de las células mesenquimales. ¿Okay? El doctor Kaplan es un profesor de biología, graduado en química, y es un extraordinario doctor que recibe su doctorado en la Escuela de Medicina en la Universidad de Johns Hopkins, muy relacionado con los principios del uso de ortobiológicos en los pacientes. Yo quería comenzar, como dijo el doctor Gavin, que cuando uno habla de ortobiológicos tiene que tomar en cuenta que todavía estos estudios de nivel 1, para demostrar la función, la importancia y la respuesta que puedan tener estas sustancias viscosuplementadoras del líquido sinovial y del cartílago, es de controversia, y todavía en la actualidad, en el año 2021, sigue siendo una controversia en cuanto a las declaraciones que da la Academia de Cirujanos Ortopédicos, que, como dijo el doctor Gavin, siempre va a pesar sobre nosotros cualquier opinión que ellos emitan. Yo quería traer este último statement de la Academia, donde ellos hablan específicamente del plasma rico en plaquetas, que sigue siendo utilizado ampliamente en multitud de trastornos óseos y de tejidos blandos. Pruebas firmes que respalden la función o el rol verdadero en cuanto a un tratamiento cuando se presenta daño en el cartílago articular de nuestros pacientes. También es importante recordar que no solamente con el plasma rico en plaquetas, sino con las terapias biológicas en general. Todavía seguimos en el avance, en el estudio, en la investigación, y tenemos que alcanzar el máximo potencial y entendimiento de las terapias biológicas. Y las investigaciones tienen que continuar y por supuesto, tienen que respaldar estos resultados en estudios futuros adecuados que cumplan con la respuesta basada en la evidencia de los hechos que se quieren demostrar con el uso de las sustancias viscoelásticas y todas estas sustancias ortobiológicas que de todas va a representar el futuro de la medicina ortopédica para nosotros. Quizás todavía tenemos trabajos que realizar, tenemos camino que recorrer, pero de seguro va a tener una importancia primordial para el futuro manejo de los procesos osteodegenerativos de las articulaciones. Yo quería comenzar la introducción con las terapias tradicionales no quirúrgicas, porque fundamentalmente cuando fallan las terapias no tradicionales, no quirúrgicas, inmediatamente viene la resolución quirúrgica. Pero pareciera que estas sustancias ortobiológicas han establecido un puente entre estos dos puntos, entre las terapias tradicionales y el tratamiento quirúrgico. Siempre que tenemos un paciente o recibimos un paciente en nuestra consulta con un daño en el cartílago, específicamente el trabajo que yo quiero presentarles hoy es sobre rodilla en atletas.
Nosotros siempre que vemos atletas con un dolor agudo, un proceso inflamatorio postraumático o no de un traumatismo agudo en nuestros atletas, siempre empezamos con mecanismos de terapia tradicional no quirúrgica, como es el reposo, pero empiezan las preguntas: ¿cuánto tiempo es demasiado reposo? O más difícil aún, ¿cuándo sabremos nosotros que el reposo que le demos a un atleta que tenga un dolor de rodilla va a ser poco? Las modalidades de hielo y calor también conocidas, cada una tiene su función específica para este tipo de traumatismo a nivel del tejido sinovial y del cartílago y de las estructuras intraarticulares de la rodilla. El calor parece tener una mejor aplicación que el hielo. Por supuesto, la utilización de inmovilizadores. Hoy en día, inmovilizar a un atleta representa una dura prueba para los médicos, porque evidentemente ya ellos, con tanta información que se maneja, cuando uno plantea una posible inmovilización, el mismo atleta se rehúsa a ir tras ese mecanismo de tratamiento. La terapia física, sin duda alguna, la terapia física siempre va a tener un rol muy importante antes de tomar cualquier otro tipo de decisión referente a ortobiológico o a cirugía. El uso de los AINES, ahorita hay AINES que pueden manejar muy bien el proceso de dolor, pero la disyuntiva ahora para el uso de ortobiológicos antes de tomar una decisión quirúrgica se basa en el efecto que pueden producir en la parte inflamatoria, que es en el concepto que se maneja en la actualidad el tema más controversial con el uso de los ortobiológicos. El uso de corticosteroides siempre va a tener un lugar en nuestra consulta. Muchos médicos la manejan en forma frecuente. En nuestro algoritmo de tratamiento, hace unos años nosotros teníamos incluido el uso de corticoides, de corticosteroides de rutina, y como les voy a explicar más adelante, cambiamos un poquito este tipo de infiltraciones con una nueva combinación de medicamentos para el manejo de atletas jóvenes con daños en el cartílago. Por supuesto, la cirugía no entra en las terapias tradicionales no quirúrgicas, pero es la línea que nos separa del tratamiento conservador, tradicional y el intervencionista. Cuando nos encontramos en ese borde, cuando las terapias y los tratamientos tradicionales o quirúrgicos fallan, los biológicos entran al rescate de las patologías antes de ir a un punto más agresivo. Evidentemente, los ortobiológicos, el uso de ortobiológicos en ortopedia en la actualidad es el verdadero puente potencial entre el manejo operatorio, no operatorio y el manejo quirúrgico. Le presento 3 trabajos que son bien interesantes a analizar antes de hablar del manejo que nosotros tenemos con el uso de infiltraciones con ortobiológicos en atletas. Este trabajo es del 2020, efecto y seguridad de la combinación del plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico en el tratamiento de la osteoartrosis de la rodilla. Es un metaanálisis que se realizó el año pasado, y la conclusión es la parte importante que le quiero mostrar. En comparación con la inyección intraarticular de plasma rico en plaquetas solo y la combinada con ácido hialurónico, parece mejorar esta última combinación las puntuaciones en cuanto a las evaluaciones WOMAC, y las puntuaciones va siguiendo a los 3, 6 y 12 meses. Sin embargo, en términos de incidencia de eventos adversos en la rodilla, el plasma rico en plaquetas combinado con ácido hialurónico no es significativamente diferente a cuando se usa el plasma rico en plaquetas o el ácido hialurónico solo. En este segundo estudio del 2021, utilizando plasma rico en plaquetas combinado con ácido hialurónico, se mejora el dolor y la función comparado con el uso de ácido hialurónico solo en la rodilla osteoartrítica. Pero los pacientes sintomáticos con osteoartrosis de rodilla que fueron inyectados con una combinación de plasma y ácido hialurónico demostraron una mayor mejoría en el dolor y la función en comparación con los pacientes que recibieron inyección solamente con ácido hialurónico. Entonces, aquí ya por una parte dicen que cuando se usa el plasma rico en plaquetas no es mejor que cuando se usa la combinación, o cuando se usa el ácido hialurónico solo no es mejor que cuando se usa la combinación. En este tercer estudio es una comparación de la eficacia
del plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico en comparación con el plasma rico en plaquetas solo en el tratamiento de la osteoartritis. Y la conclusión es parecida. Si bien hay una escasez de estudios grandes a nivel 1 de alta calidad, la mejor evidencia actual sugiere que la terapia con plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico para la osteoartrosis de rodilla parece ser más efectiva para aliviar el dolor y mejorar la función, inclusive hasta un año después de la administración. Basado en eso, cuando Carolina me comentó de hablar un poquito de tratamiento conservador o el uso de ortobiológicos en atletas, me puso a pensar cómo abordar este tema sin caer en la tradicional conversación de cómo funciona cada uno de estos ortobiológicos. Y de inmediato me vino a la mente, bueno, pues posiblemente la mejor forma es mostrar qué hemos estado haciendo nosotros los últimos 10 años y dar una idea de cuáles han sido nuestros resultados y por qué nosotros hemos tomado ciertos algoritmos de tratamiento específicamente en los últimos 8 años, no en los 10, pero sí en los últimos 8 años. Estoy hablando del Instituto Andrews, dirigido por el Dr. Andrews, el Instituto de Medicina Deportiva de la Universidad de South Carolina, dirigida por el Dr. Christoph Massot, que de hecho quizás sea el médico con mayor experiencia en Estados Unidos cuando hablamos referente al uso de ortobiológicos para tratamiento de atletas. Y por supuesto, nosotros también estamos vinculados con este grupo y hemos seguido este tratamiento tanto en Venezuela, en nuestros pacientes, como acá en China. ¿Cuáles son estas opciones de tratamiento biológico para la rodilla del atleta? ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Básicamente hemos fundamentado el tratamiento utilizando ácido hialurónico para la enfermedad degenerativa de rodilla, en este caso, con resultados cercanos al 60% durante los 6 meses posteriores al tratamiento, y luego repetíamos en los pacientes este tratamiento si era necesario, si había cierto grado de dolor o de inquietud. Pero los resultados en cuanto a manejar la inflamación no eran muy buenos. Aquellos pacientes que venían con daño de cartílago en la articulación patelofemoral y se asociaba a inflamación, la mejora no llegaba al 60% de buenos resultados en el grupo que tratábamos, sino que era mucho menor. Específicamente para atletas con lesiones condrales pequeñas o grandes que sean aisladas, también el uso de ácido hialurónico es bueno, pero nosotros, como siempre se asocia a un proceso inflamatorio de partes blandas y es posterior a generalmente traumatismo de rodilla, decidimos de hace 8 años utilizar un cóctel antiinflamatorio intraarticular donde combinamos ácido hialurónico, el ketorolac y el plasma rico en plaquetas. En algunos casos intentamos el uso de células madres de cresta ilíaca, pero en algunos lugares no está disponible para el uso en pacientes. Basados en esto, nosotros hicimos un estudio acá desde el 2016 hasta el presente año. Hicimos un análisis retrospectivo de la efectividad de utilizar ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas y toradol, que es el ketorolac, para diferentes grados de lesión condral patelofemoral en rodillas de atleta. Fue unos casos seriados. Estudiamos 27 atletas, hemos trabajado sobre más, pero pudimos hacerle seguimiento a 27 atletas con síntomas en la articulación patelofemoral y que estaban asociados a sinovitis reactiva de la rodilla en el examen físico y la resonancia magnética. Nuestra hipótesis se fundamentaba en que esta inyección de este cóctel podría tratar síntomas patelofemorales parciales y la sinovitis de la rodilla en atletas, obviando la necesidad de una cirugía y un periodo de recuperación asociado que es bastante molesto para los atletas y en algunos casos les limita mucho la función de trabajo que ellos ejercen como deportistas. Este cóctel está basado, cuando empezamos hace 10 años, era betametasona, diprospan, ácido hialurónico y ketorolac, 30 miligramos. Era un cóctel de 4 mililitros intraarticular. En la actualidad y en los últimos 8 años, el cóctel que hemos manejado es plasma rico en plaqueta, más ácido hialurónico, más el ketorolac. 8 cc por infiltración.
hemos tratado en la mayoría de los casos de atletas que esta inyección intraarticular del cóctel sea guiado por ultrasonido y ecosonograma para tener en cierto grado la tranquilidad de saber de que estamos haciendo una verdadera infiltración intraarticular y que esta combinación de medicamentos van a ser distribuidos a lo largo de la parte intraarticular de la rodilla y no se va a quedar concentrado dentro de un tejido como la grasa de Hoffa o inclusive algún tipo de ligamento, en los ligamentos cruzados, por ejemplo. Entonces ya el efecto variaría. En cuanto a los materiales y métodos que utilizamos, fueron 27 atletas tratados con reposo activo, modificación de la actividad deportiva, uso de AINES, fisioterapia, seguido de un intento de traerlo al deporte nuevamente utilizando un programa de protección patelar en fisioterapia. Y por supuesto utilizando la inyección intraarticular del cóctel de 8 cc. ¿Qué parámetros tomamos para hacerle la infiltración al atleta o no hacerle esta infiltración al atleta? Los criterios eran de que hubiese integridad de los meniscos y los ligamentos de la rodilla, que las lesiones condrales pequeñas o grandes aisladas fuesen la articulación femoral, pero fuesen solamente de espesor parcial, tal como se ve en esta radiografía. Una lesión solamente del cartílago sin compromiso del hueso subcondral o ninguna estructura en la parte subcondral. Y este es el otro criterio, que no haya compromiso, reacción de hueso subcondral y que la lesión condral no sea mayor a 9 milímetros. Normalmente cuando hay compromiso de hueso subcondral y las lesiones son mayores a 9 milímetros, el uso de ortobiológicos para controlar dolor, inflamación o progreso del cartílago articular en cuanto al daño, son muy pobres los resultados. Este es otro caso, específicamente aquí se ve la lesión con desgaste de cartílago articular y daño a nivel del hueso subcondral. No es el candidato para hacerle la infiltración de tratamiento con viscoelástico. ¿Cuáles fueron los resultados? Rápidamente, 27 pacientes completaron la serie de los casos, nadie se durante el seguimiento. De estos 27, 5 eran de alto rendimiento, 8 pacientes de nivel universitario y 14 de high school o secundaria. Los deportes involucrados eran rugby, el soccer, baloncesto y un jugador de lacrosse. Edad promedio 20 años, entre 13 y 38 años. Todos los pacientes venían con dolor anterior de rodilla y se le diagnosticó por resonancia sinovitis reactiva. 26 de estos 27 pacientes tuvieron clínica de síntomas positivos para procesos femororotulianos. La evaluación final de seguimiento fue a los 6 meses después de la inyección del cóctel. El tiempo promedio para volver al deporte fue 5 semanas. El retorno promedio a la competencia fue de 12 semanas, entre 3 y 16 semanas. Y los resultados fueron 16 de los 27 pacientes, 59% de ellos resultaron con excelentes resultados. ¿Ok? Regresaron al mismo nivel o a un nivel superior al que se encontraban antes de sufrir la lesión. 3 tuvieron buenos resultados, 4 un resultado justo, se sintieron bien, pero no estaban satisfechos, 4 muy pobres resultados. De los 16 que tuvieron resultados excelentes, en realidad fueron 24 que no, pacientes que no habían tenido cirugías previas. Tuvimos 3 pacientes con cirugía previa en la rodilla, con un resultado bueno para uno de esos 3 y malo para los 2 restantes. De los 5 jugadores de nivel profesional, 4 tuvieron resultados excelentes. Los que de nivel universitario, de los 8, 4 tuvieron resultados excelentes. Y de los muchachos que vivimos en secundaria, 8 de los 14 tuvieron resultados excelentes, representando 80, 50 y 57% de resultados satisfactorios respectivamente, muy acorde con los de la literatura general. Se usó ultrasonido guiado para la infiltración en 8 casos, 4 tuvieron resultados excelentes, 2 buenos, 2 regulares, sin ningún tipo de complicación con el procedimiento. La discusión que se planteó fue el 59% de los jugadores que fracasaron con tratamiento tradicional anterior
no quirúrgicos obtuvieron resultados excelentes después de la posterior inyección del cóctel. Entonces, pareciera que la mitad de estas personas que no se mejoran con tratamiento convencional pueden permanecer o mejorar sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico después del tratamiento con ortobiológico. ¿Son estos datos válidos para presentar un tratamiento exitoso de este cóctel en lesiones de cartílago patelofemoral en atletas que no tengan compromiso subcondral? Es difícil de determinarlo. En realidad, seguimos más o menos con los mismos resultados que cualquier otro de los estudios hasta el momento. No hay evidencia de nivel 1 que demuestren resultados del efecto a nivel del cartílago articular de la rodilla de estos ortobiológicos. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, nosotros nos basamos el interrogatorio y los estudios de respuesta con el score Cincinnati. Es un score que evalúa la función de la rodilla en base a unas preguntas fundamentales que responde directamente el paciente acerca de la relación de respuesta y mejoría al proceso de tratamiento con este cóctel. Este estudio retrospectivo que nosotros hicimos fue basado en revisión de expediente, principalmente atletas con dolor patelofemoral. Fuimos los que tomamos para el estudio del manejo con el cóctel de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas y ketorolac. Y todos siguieron un programa entre 6 y 12 semanas, un programa que es el programa de protección rotuliana, un programa de rehabilitación, y todos pasaron después del proceso de infiltración a terapia por 6 a 12 semanas de tratamiento. ¿Qué pregunta nos hicimos nosotros con estos resultados? ¿Puede este cóctel ser un tratamiento no quirúrgico eficaz para la lesión condral patelofemoral en deportistas? Mejoran los resultados cuando hacemos múltiples infiltraciones, y el otro, deberíamos determinar o relacionar el grado de lesión condral para cambiar el manejo del tratamiento. Y creo que la respuesta en cuanto al tratamiento, si es eficaz, sí, evidentemente es eficaz. Un buen número de pacientes evolucionaron satisfactoriamente y lograron alcanzar el mismo nivel o un nivel superior del que ellos tenían antes de tener la patología o la lesión en la rodilla. ¿Mejoran los resultados con varias inyecciones? No. Pacientes que se le hicieron estudios y otros trabajos que han demostrado que cuando se hacen varias infiltraciones con el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas o cualquier combinación de estos medicamentos, no mejoran los resultados finales. ¿Debe el grado de la lesión cambiar el manejo del tratamiento? Definitivamente sí. Las lesiones de espesor completo con reacción o compromiso de hueso subcondral merecen una fuerte consideración para ser tratadas quirúrgicamente. En cuanto a la viscosuplementación en general, se puede determinar con la mayoría de los trabajos que se han realizado hasta el momento de que no tiene ningún efecto negativo sobre la propiosección. No se altera la propiosección, la infiltración no produce atrofia muscular por falta de respuesta propiosectiva en la persona. Resultados positivos en la mayoría de los pacientes que son mayores de 45 años. Esto no es ninguna sorpresa. Los mejores resultados siempre se han conseguido en personas de la tercera edad. Las mejoras van a estar entre 44 y 76% en casi todos los estudios que se han presentado hasta la fecha. Hay algún aumento en la mejoría después de la segunda ronda de inyecciones, sobre todo cuando se utilizan sustancias viscoelásticas para el tratamiento de la degeneración de la articulación patelofemoral en pacientes de edad intermedia. La mayoría de los estudios, igual que el estudio que nosotros hemos realizado, no está bien controlado y no hay datos disponibles a largo plazo que nos puedan determinar los efectos verdaderos científicos demostrables como para presentar un trabajo de nivel 1. Esta es una clasificación de resultados que varía desde la recuperación completa hasta una recuperación mínima. Evidentemente, un grupo se recupera por completo y vuelve a sus actividades normales, y hay un grupo al otro extremo que no se recupera, y por supuesto el tratamiento se basa en el próximo paso, que es la aplicación de una limpieza quirúrgica o un manejo quirúrgico de la lesión condral y de la reacción sinovial para
combinarlo o no con sustancias viscoelásticas o ortobiológicos para mejorar las condiciones de estos pacientes. En cuanto al aumento biológico, lo que sabemos y lo que no sabemos es que, como citaba el doctor Andrews, el primer gran avance en la medicina deportiva fue el artroscopio y seguramente, y él está muy seguro de eso, el segundo va a ser el uso de los ortobiológicos en atletas. Con esto yo termino esta breve charla, más o menos para darle una idea de qué hemos estado haciendo nosotros. Hemos tenido unos resultados satisfactorios, no son los mejores números, pero están relacionados con todos los trabajos de investigación que se presentan a nivel mundial en la literatura. Cuando uno escoge un paciente bien seleccionado, bien estudiado y con los resultados de evaluación de una resonancia con los hallazgos clínicos, los resultados van a ser muy satisfactorios y evidentemente que va a ser un puente importante para evitar ese brinco al tratamiento quirúrgico. Pero evidentemente no podemos manejar de una sola forma todas las lesiones patelofemorales o las lesiones condrales cuando hay un involucro de la zona subcondral o afectación de la zona subcondral. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Osvaldo. Excelente conferencia. De verdad, bastante material para preguntar y para conversar en estos momentos. Hay varias preguntas que se han presentado durante los otros compañeros que están reunidos acá con nosotros. Muchas de ellas ya se han contestado, pero hay una pregunta que quiero hacerle. Vamos a tratar de hacer respuestas bien corticas para tratar de hacer varias preguntas, ¿no? Tanto para Carlos como para Osvaldo, para los dos al mismo tiempo en este caso, ¿no? Yo le preguntaría, vamos a empezar con Carlos, que está un poco más frío, ¿no? Osvaldo está un poquito más calientico porque acaba de terminar. Y es para preguntarle a ambos, ¿cuándo consideran ustedes que verdaderamente tienen una terapia que fue efectiva en el paciente? Bien, con sus tratamientos o la forma en que lo aplican. ¿Cuándo dicen que el paciente verdaderamente sí fue positivo? ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes que este tratamiento que ustedes aplicaron debería de mantenerse con óptimo resultado? Si lo repetirían, ¿cuánto tiempo después? O si no lo repiten porque si no funcionó o no llegó al tiempo establecido, entonces no se repite. Bueno, empiezo yo. Eso es un tema interesante y dificilísimo darte una respuesta concreta, pero lo voy a intentar. Lo primero es ver las fichas técnicas de los productos. Hay más de 80 ácidos hialurónicos comercializados en el mundo, diferentes ácidos hialurónicos. Muchos de ellos no tienen estudios propios, otros sí. Y en sus estudios, en su ficha técnica, es donde ponen la duración que han llegado a demostrar. Hay ácidos hialurónicos que hablan de 6 meses de duración, unos pocos que hablan de 9 meses y muy poquitos, se cuentan con la mano, creo que son 2, que hablan de que llegan a 12 meses de mejora en la clínica en un 80% de sus pacientes. Yo considero, la SCEO, la Sociedad Internacional sobre Artrosis y Osteoporosis, basada en estudios prospectivos, que hay algún estudio de 3 años y medio con una buena calidad científica, la hizo un compañero reumatólogo en España en el 2014, el estudio Amelia, y basado en ese estudio y en muchos otros, considera que la repetición de un ciclo de tratamiento se puede hacer en el momento en que al paciente le comiencen los síntomas. Es decir, no hay que esperar un tiempo especial. Lo que sí es cierto es que yo considero que si mi paciente no ha mejorado un mínimo de 6 meses, considero que es un fracaso, ¿eh? Y que esa pauta, ese tratamiento viscosuplementador no es efectivo en ese paciente. Yo diría un mínimo de 6 meses y a partir de ahí, si empiezan los síntomas, puedo repetir el tratamiento. Gracias. Osvaldo, ¿cuál sería tu opinión? Sí, bueno, básicamente yo dividiría 2 grupos de pacientes. Uno es el paciente de edad media, ¿verdad?, que viene con un proceso osteodegenerativo de rodilla. La mayoría de los resultados, ¿qué hacemos nosotros primero con los pacientes? Le hacemos el tratamiento con la infiltración, dejamos la rodilla en reposo de cualquier actividad física, incluyendo la terapia, por una semana. Iniciamos terapia en una semana en estos pacientes. Nuestro protocolo está basado en un programa básico de medicina física y rehabilitación que se llama el Patellar Protection Program,
que es el programa de protección patelar. Es una serie de ejercicios que van a tomar entre 6 y 12 semanas para tratar la rodilla. La Academia Americana ha establecido que para tomar cualquier cambio de decisión en un paciente, salvo que haya una lesión evidente que amerite una reparación quirúrgica, en estos procesos de dolor e inflamación, se debe llevar al paciente por un programa y hacerle el seguimiento del tratamiento entre 6 y 12 semanas. Nosotros lo hacemos igual en el paciente de edad media que como en el joven atleta. Evidentemente, la respuesta del joven atleta va a estar determinada en función a la lesión principal. Lo hablamos durante toda la conferencia. No debe haber una lesión que sobrepase toda la extensión del cartílago. Cuando hay compromiso de hueso subcondral en un atleta joven, sabemos que o es mayor la lesión de 9 milímetros, la lesión va a seguir progresando. ¿Okay? La capacidad del organismo de solventar una lesión de cartílago mayor de 9 milímetros o que haya llegado a afectar el hueso subcondral es muy pobre en cuanto a la respuesta de sanación. Quizás a ese paciente le vamos a dar un tratamiento diferente al que normalmente le damos a un atleta joven para tratar con sustancias ortobiológicas. En el paciente candidato para manejo de sustancias ortobiológicas, él sí entra en ese programa de 3 meses de tratamiento de protección patelar y uno le va haciendo un seguimiento, por supuesto, en base a la parte clínica. Si el paciente evoluciona satisfactoriamente, por lo menos le vamos a dar 3 meses para tomar cualquier otro tipo de decisión. Si él presenta sintomatología previa a esos 3 meses, tenemos que hacer una reevaluación clínica y radiológica, en estos casos, nuevamente una resonancia magnética, para ver si hay progresión de la lesión. Y eso determinaría el cambio de tratamiento. En personas de la tercera edad, normalmente lo que dijo el doctor Gavín, la respuesta va a ser satisfactoria generalmente entre 3 o 6 meses. Y cuando el paciente viene nuevamente con la clínica de dolor e inflamación, podemos repetir el tratamiento. Y lo hemos hecho hasta por 1 año, hasta 4 veces al año en pacientes de mediana edad con este tipo de lesiones después de haber sido tratado con ortobiológico. Muchas gracias, Osvaldo. Otra pregunta que tengo también para ambos es, hay muchos trabajos en la literatura de diferentes, vamos a decir así, fuerza y número en cuanto a su manejo. En cuanto a lo que ha sido el tratamiento del plasma rico en plaqueta o lo que viene a ser lo que es un plasma rico en factores de crecimiento, como ya se está denominando, y el tratamiento solo, aparte, un tratamiento con el ácido hialurónico. Inclusive hay trabajos que han comparado el nivel de eficiencia entre uno y el otro, sabiendo que es como algo injusto tratar de comparar 2 productos que son totalmente diferentes y cuyas capacidades son totalmente diferentes. Pareciera que después de esto, lo que se sumó fue la adición para tratar de tomar como que lo mejor de los 2 mundos. Coloca inclusive hasta la misma inyectadora juntos o en procesos totalmente separados. En el caso, ya sé que el doctor Osvaldo hace una combinación de estos productos. Voy a preguntar en esta combinación para Osvaldo, ¿ese ácido hialurónico es de alto, medio o bajo peso? Porque en este caso el ketorolac o un antiinflamatorio o no colocarlo o precisamente porque ese para Osvaldo la pregunta. Y para Carlos, en este caso, ¿los combinarías? Si no los combinarías, ¿los colocarías consecutivos en tratamientos para que sea sumatorio el efecto? ¿O simplemente te quedas con algunos trabajos que ya prácticamente toman el uso del tratamiento o monotratamiento y no esta mezcla? Comenzamos con Osvaldo, por favor. Ok, básicamente la respuesta de los ortobiológicos puros o combinados es muy pobre en cuanto al manejo de la inflamación. En cuanto al manejo de la parte degenerativa, el compromiso del cartílago, el compromiso de esa falta de suavidad o de roce entre los componentes del cartílago, es muy bueno el uso de ortobiológicos, pero el manejo inflamatorio, la respuesta es muy pobre.
Está demostrado, individual o en combinación, la respuesta es pobre. Si bien la combinación de ácido hialurónico con el plasma rico en plaquetas produce una mejora sustancial en el manejo general del paciente, todavía es un dolor de cabeza en la compensación de la parte inflamatoria. Entonces, ahí es donde entra en juego el ketorolac o el Toradol. ¿Por qué este medicamento en específico y no otros medicamentos de la misma serie de medicamentos controladores del dolor y de la inflamación de orden no esteroidea? Porque el Toradol es el que menos fricción o daño o roce le produce al cartílago articular. Por lo menos los estudios previos que se han hecho con manejo de analgésicos intraarticulares, el ketorolac es el que produce menos reacción de daño secundario a través de los años del cartílago articular. Como bien es conocido, los analgésicos puros en uso intraarticular, el problema es que funcionan inmediatamente para el control de la inflamación, pero a los años producen una degeneración de cartílago muy importante que conlleva procesos osteodegenerativos, y precisamente es lo que queremos evitar. Entonces, por eso es el uso del ketorolac. Por otro lado, la efectividad del ketorolac en el proceso inflamatorio intraarticular, no solo de la rodilla, de cualquier articulación, ha demostrado que ha sido muy eficaz. Gracias. Carlos. Sí. Yo lo primero quería reseñar lo interesante del trabajo de Osvaldo, porque está hablando de patología femoropatelar, que yo creo es el gran caballo de batalla de la rodilla. Es decir, no hay tratamiento quirúrgico o no quirúrgico que no dé peores resultados en la patelofemoral que en la femorotibial. Y por eso me parece muy interesante y con unos muy buenos resultados, aunque no sean del 90%, el trabajo del doctor Ponce. Y creo que pues, precisamente en esa patología en concreto yo he tomado nota de su combinación para aplicarla, porque no lo hago. Los puristas, los científicos de base, como digo yo, no como los clínicos, como nosotros, nos dicen, yo sí empecé combinando el PRP con el ácido hialurónico y me dijeron, Carlos, no, pierdes un ácido hialurónico a una concentración X, si tú lo diluyes con PRP pierde su efectividad. Aquí hay un reumatólogo en Barcelona, el doctor Montfort, que es un gran especialista en ciencias básicas de ácido hialurónico, y fue el que a mí con varios estudios me convenció en que lo aplicase por separado. Insisto, yo creo que en una patología femoropatelar me ha gustado mucho el combinar al doctor Ponce, pero yo en femorotibial, en la patología normal de la artrosis, cuando lo uso alternándolo. Es decir, una semana PRP, semana siguiente ácido hialurónico. Yo sé que los pinchazos múltiples siempre tienen la pega de que es más gasto, más viajes del paciente, más riesgos de infección. La infección cero no existe, pero yo por ahora la tengo. Antes de jubilarme posiblemente tendré una infección, pero no he tenido ninguna infección desde el año 97 por pinchar rodillas. He tenido infecciones por operarlas, he tenido infecciones por muchas cosas, pero no por pinchar ácidos hialurónicos. Y a mí, si el paciente tiene comodidad de acceso, no me importa pincharle 3, 4 y 5 veces. Y yo ahora mismo, en patología femorotibial, intento no combinarlos. Y en el caso de combinarlos, hay algún estudio que habla no tanto del peso molecular, sino de la concentración. Si usásemos en la misma jeringuilla o en el mismo pinchazo el ácido hialurónico con el PRP, igual no deberíamos trabajar con ácidos hialurónicos al 1%, sino con ácidos hialurónicos al 2%. Y al tenerlo más concentrado, esa dilución que haría con el PRP pues se vería compensada. Pero todos esos son estudios muy preliminares y al final cada uno es su práctica clínica y lo que le resulta bien, ¿no? Excelente comentarios, y les hago estas preguntas porque siguen siendo todavía mucho material a discutir y todavía se presentan este tipo de controversias. Doctor Osvaldo, 8cc en esa articulación no le ha presentado molestias al paciente por la cantidad. Y en cuanto al ácido hialurónico que prefiere, ¿cuál es el peso molecular? Alto peso molecular, precisamente por la combinación de varios medicamentos. No, normalmente el paciente en que nosotros estamos haciendo el trabajo son atletas de mediana edad, la mayoría jóvenes, y ellos vienen con un daño en el cartílago que no es completo y con una sinovitis reactiva, que no es una rodilla o no es una hidratrosis, es un proceso inflamatorio del tejido sinovial como tal. El colocar 8cc, no, en realidad nosotros no hemos tenido ningún paciente que se nos haya quejado de dolor por hiperpresión con 8cc de líquido intraarticular.
Por supuesto, un paciente que nos venga con una hidroartrosis, tenemos que controlar primero el proceso de hidroartrosis porque va a cambiar toda la mecánica de lo que estamos colocando dentro de la rodilla. Entonces, si se nos presenta el caso de un paciente con hidroartrosis, controlamos primero el proceso de sobrelíquido que tiene la articulación para comenzar con ortobiológicos en la articulación de la rodilla. Permíteme hacer una pregunta, Osvaldo. Si sabemos que los de alto peso molecular tienen un efecto crosslink, que están expandidos por líquido, y colocas ahora más líquido y otra mezcla de otros productos, ¿cómo queda la unión sulfato ácido hialurónico con tanto crosslink en el efecto de esto? Me llama la atención eso. Ahí la respuesta no te la tengo, ¿ok? Porque en realidad no tenemos una manera de comprobar qué efecto va a producir eso. Okay, lamentándolo mucho, yo no tengo la capacidad de hacer un seguimiento de orden científico como para demostrar eso. Lo que pasa es cuando uno usa, normalmente en Estados Unidos los viscoelásticos son de alto peso molecular. Ellos lo usan de rutina, pues yo creo que ni siquiera miran los otros componentes de sustancias viscoelásticas. Yo estoy de acuerdo, claro, el alto peso molecular es porque necesitamos que el ácido hialurónico esté en la articulación. En otras personas de edades más avanzadas necesitamos que haya producción de ácido hialurónico en el cuerpo humano que nos darían los hialuronatos intermedios. Pero bueno, es una buena pregunta que te hago porque los que estamos en esto trabajando, esa combinación, la cual yo no hago, es bueno saberla, por supuesto en atleta y en rodillas, porque en hombro nunca lo haría. Bueno, son casos diferentes. Casos muy diferentes, no es una articulación de carga. Exacto, por supuesto. Gracias por la respuesta. Sí, no sé si el doctor Gavin tiene alguna idea. Yo la verdad es que yo soy un enamorado del peso molecular intermedio. Y es verdad que en la literatura hay para todo, ¿no? El alto peso molecular son casos muy poquitos, pero depende, tampoco sé si el que usas es de cresta de gallo o es de biofermentación. Lo que sí que se sabe es que el origen animal puede producir más dolor en el punto de inyección y más casos de pseudoartritis pseudoséptica, no es una artritis séptica, pero sí dolorosa. Es verdad que aunque sean más casos, son pocos, son poquitos, ¿eh? Y lo que sí es un poco lo que decía Carolina Pisanti, ¿no? A mí los básicos me explican que para conseguir un muy alto peso molecular hay que poner una molécula que no es de ácido hialurónico crosslinkando. Y esa molécula que no es de ácido hialurónico, incluso en algunos estudios clínicos dicen que no es una buena molécula para la rodilla. Pero como dice Osvaldo, creo que nosotros como clínicos no tenemos la respuesta en nuestra mano, ¿no? Tendrán que los estudiosos de ciencias básicas darnos más información sobre eso, ¿no? Porque a nosotros se nos escapa un poco. Sí, no hay nada escrito en esto, ¿no? ¿Tú usas hialuronato o hilano, Osvaldo? ¿Cresta de gallo o ácido hialuronato de fermentación de estreptococo? No, de cresta de gallo. Cresta de gallo. Básicamente cresta de gallo, sí. Ok. No sé. Aprovechando que en el grupo también hay fisioterapeutas, hay una pregunta en particular en donde indican que después del tratamiento, bien sea postquirúrgico o bien sea como tratamiento antes de una cirugía o como tratamiento conservador, ¿cuándo envían el paciente a su tratamiento fisiátrico? ¿Cuándo lo inicia? ¿Hacen tratamiento entre las dosificaciones de su tratamiento o prefieren terminar el tratamiento con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas y posteriormente iniciar la rehabilitación? Yo creo que Osvaldo lo ha explicado en su estudio, sí. ¿No? Sí. Si quieres, Osvaldo, habla, dilo. Sí, no, normalmente nosotros después del tratamiento intraarticular mantenemos una pausa entre 7 y 10 días. ¿Okay? Necesitamos que ese medicamento haga efecto, que funcione. Si se inicia la terapia de inmediato, van a haber una serie de maniobras o modalidades físicas que van a alterar la permanencia del medicamento en la rodilla. No es recomendable iniciarlo de inmediato. En algunas consultas, ellos colocan el medicamento y mandan al paciente a terapia en el mismo momento de que está en la consulta. No es conveniente porque el medicamento actúa en forma local. ¿Ok?
Se va a ir absorbiendo poco a poco, pero el principio es en forma local. Y si uno usa medidas o modalidades inmediatas, se va a alterar la permanencia del medicamento dentro de la rodilla. Sí. Sí, yo en mi caso varía mucho porque cuando trato pacientes de la Seguridad Social, del seguro gratuito en España, el mandar una artrosis intermedia o una artroscopia sencilla a rehabilitación no solemos hacerlo porque la rehabilitación está saturada. Entonces son pacientes en los que simplemente les marcas unas pautas de ejercicios, de isométricos, de movilización de la rodilla, de higiene postural, y eres tú un poco el que les marcas las pautas para hacer en casa, con lo cual ni siquiera les mandamos al fisiatra ni al rehabilitador. Cuando ya son pacientes en la actividad privada, que sí que tienen acceso a ello, yo prefiero, como dice Osvaldo, esperar a que pase la fase de infiltración. Sí he tenido pacientes que se han infiltrado, les he tenido que infiltrar para una final de un campeonato, recuerdo el último de hockey hierba, y les he dicho, mi recomendación es que no juegues mientras te infiltro. Y ha jugado durante las 5 semanas de infiltración, ha jugado partidos porque no le queda otro remedio y hemos tenido la suerte de que no ha pasado nada, pero no es por una recomendación médica, a veces estás marcado por las circunstancias, pero lo ideal es que no la comiencen hasta finalizar el tratamiento. Yo no sé si una semana, les suelo decir, aproximadamente 7 días después de finalizar el tratamiento. ¿Han tenido la necesidad de colocar este tratamiento a pesar de que las indicaciones no estén totalmente claras? Me explico la pregunta. A veces encontramos un paciente donde hay una lesión meniscal, quizás no mecánica o poco molestosa para el paciente, pero con una artrosis quizás que es más allá de lo incipiente o que quizás está en el borderline, y han tenido esos casos que son, como uno dice, fuera de serie, donde lo coloqué quizás para aliviar el dolor o para tomar un tiempo en la planificación de la cirugía, pero resulta que me cambió la idea y el paciente se quedó de este lado. ¿Hay algún punto donde crean que hay un quiebre muy especial para este tipo de tratamientos, descartando malas alineaciones, por supuesto, inestabilidades de rodilla, ni lesiones de colaterales, porque ya sabemos que esto es, si no se estabiliza, esto no mejora, pero hay algún punto de quiebre donde dicen que sobrepasa las expectativas del tratamiento a pesar de la enfermedad? Bueno, yo quiero entender indicadores límites. Yo creo que hay dos claras. Uno es en artrosis muy avanzada, en un grado 4, donde te dicen claramente que no es la indicación princes de la viscosuplementación, pero que es una pauta que se puede utilizar. Pacientes que no quieren operarse. A nosotros, por ejemplo, con el COVID lo hemos vivido. El COVID nos ha aumentado las listas de espera en nuestro hospital. No hemos vuelto a un ritmo de cirugía normal en Madrid en un año. Las listas de espera se han multiplicado. Incluso hay un estudio inglés donde decía que los pacientes en lista de espera de prótesis de rodilla habían aumentado, no recuerdo si era un 25%, lo definían como la sensación de morir del dolor que tenían. En esos casos, si a esos pacientes les puedes infiltrar ácido hialurónico, cuenta con dos ventajas. Una es que hay estudios a largo plazo que el ácido hialurónico infiltrado en una rodilla no te aumenta los riesgos de infección de la prótesis si lo pones a 3 meses de diferencia con la prótesis. En cambio, el corticoide parece que los estudios dicen que pueden ser hasta 6 meses los que necesitas hasta la prótesis para disminuir ese riesgo mayor de infección. Entonces yo creo que en esos casos en que los pacientes no se pueden operar por diferentes motivos de una prótesis, el ácido hialurónico les puede aliviar la sintomatología. Y en cuanto a pacientes más jóvenes, yo creo que la gran ventaja del ácido hialurónico es su casi mínima existencia de efectos secundarios. Y yo tengo pacientes donde sin llegar a un claro diagnóstico, con un dolor de rodilla articular, que muchas veces lo defino como esa condropatía grado 1, que ni siquiera la resonancia nos dice que ve nada, yo en esos pacientes que, por decirlo así, no sé qué hacer y sé que el dolor es articular y es mecánico, aunque no vea en la resonancia nada, les infiltro ácido hialurónico y en bastantes casos tienes buen resultado. Osvaldo, ¿alguna opinión con respecto a estos casos anecdóticos? El trabajo donde yo me he enfocado normalmente es un paciente bien específico, donde es un daño de leve a moderado. Anteriormente manejamos muchos pacientes, cuando estaba el boom del manejo de los viscoelásticos y del plasma rico en plaquetas, pacientes con osteoartrosis moderada, inclusive
algunos casos de osteoartrosis severa, que sabemos que no van a mejorar con ortobiológico, pero es un paciente con una rodilla muy dolorosa. Nosotros hicimos la combinación de manejar sustancias viscoelásticas como el ácido hialurónico en combinación con esteroides. Y los resultados para el manejo del dolor fueron satisfactorios, ningún tipo de resultado milagroso de que el paciente va a volver a tener una vida normal, pero eran pacientes que tenían un grado de satisfacción por un periodo de tiempo, venían a los 2 meses, a los 3 meses, inclusive el paciente sabía que no se iba a mejorar en forma evidente en cuanto a su calidad de vida, pero era el paciente que se niega a un reemplazo articular. Y es un paciente que es periódico en la consulta, viene constantemente para recibir su infiltración, pero en aquella oportunidad lo manejábamos con esteroides combinados con ácido hialurónico. Carlos, ¿tres infiltraciones o 5? ¿O tienes como utilizas pesos moleculares intermedios? ¿Prefieres 3, prefieres 5, inicias con 5, continúas con 3? ¿Cómo te manejas con esas cantidades? Sí, yo reconozco que soy un poco cabezón en eso y yo trabajo con 5 infiltraciones. Es verdad que en el periodo COVID, que no podían venir los pacientes tanto a consulta, se recomendaba venir menos, lo que hice es poner una 2-2, es decir, disminuirlo a 3 visitas, pero en la segunda y en la tercera combinaba dos jeringas, ponía 5 mililitros en vez de poner 2,5. Reconozco, insisto, que el futuro va hacia la infiltración única. Sigo pensando que las 5 infiltraciones cuentan con muchas más cosas, cuentan con mayor volumen, mayor cantidad de miligramos de ácido hialurónico y además mayor número de visitas. Y eso hasta la AOS también en sus recomendaciones 2013 decía: llamar por teléfono una vez al mes al paciente con artrosis le mejora la artrosis, ¿no? Entonces yo creo que las 5 visitas y 5 estudios al médico mejoran. Es verdad que en medicina privada es difícil mantenerlo, es verdad que en pacientes que no viven en tu área o cerca de tu área es difícil mantenerlo, pero yo siempre que puedo intento mantener las 5. Osvaldo, claro, tú utilizar peso molecular alto es una sola dosis, no tenemos aquí otra. En cuanto a lo que la utilización del plasma rico en plaqueta, ¿prefieren activarlo, no activarlo? ¿Tienen alguna especie de método en especial para la obtención de estas plaquetas? Bueno, yo uso, ya saben que las PRP son de los pocos inventos que podemos claramente atribuir a España, ¿no? El doctor Miquel Sánchez fue el primer traumatólogo en el mundo que puso a usar los PRPs porque los descubrió un maxilofacial que trabajaba con él en Vitoria, y nosotros usamos su máquina, ¿no? La BTI, que son PRPs sin leucocitos, blancos. Ya saben que hay PRPs rojos, que son los que tienen leucocitos, que parece que pueden ir mejor para los tendones porque irritan un poco, y el PRP transparente o amarillento, que es el PRP sin leucos. Y yo lo activo antes de ponerlo con sulfato cálcico. Osvaldo. Siempre lo activo. Yo ahorita estoy en un proceso donde no dispongo de gran variedad de opciones para exigir. Aquí solamente hay una presentación que es el plasma rico único en plaquetas. Se utilizan los mismos activadores. Ellos tienen su preparación estándar. Aquí es un poquito diferente. Las regulaciones determinadas por el gobierno no pueden ser cambiadas por ninguna clínica o médico en particular. Son protocolos establecidos y hay que seguir esas guías de manejo. Por ejemplo, para el PRP, está prohibido el manejo de stem cells, por ejemplo, no lo podemos manejar acá. Hay reglas bien claras que no permiten que se utilice las células madre en tratamiento en pacientes. Bueno, dada la hora, y no quiero consumirle más tiempo de las vacaciones a Carlos, ni más trasnocho al doctor Osvaldo. De mi parte, del Comité de Hombro de la Sociedad Venezolana de Traumatología Ortopédica, de parte de la presidencia de la Sociedad Venezolana de la Cirugía Ortopédica y Traumatología, quiero darle las gracias tanto a Osvaldo como a Carlos por acompañarnos a nosotros acá y simplemente seguir nutriéndonos en conocimientos y compartiendo toda esta experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan buenas noches y que sigan disfrutando de sus vacaciones.
Yo también Gracias. quiero darles las gracias. Tremendas conferencias y tremendas preguntas-respuestas. Pero están invitados otra vez al año que viene, que vamos a hacer el congreso y vamos a hacer un set solamente de ortobiológico. Así que ya están comprometidos con nosotros. Ojalá pueda ser presencial, pero si no, virtualmente los queremos con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Dios los bendiga. Osvaldo. Ok, Gracias. chao. Reni, te Muchas dejamos para gracias. clausurar. Bueno, muchas gracias, agradecido, estimado amigo, por su presencia, por esa charla tan imponente y que aclaran muchas dudas a quienes están conectados el día de hoy. Agradecer al doctor Carlos Toma Gavín, foto, toma que foto. está de vacaciones y lo alteramos, ¿Qué y tal? al doctor Osvaldo Ponce, que lo está trasnochando. Cuéntame, Carolina. Aló, ¿me copia? Copiado, copiado. Chao a todos. Perfecto. A todos, feliz día, Todos. feliz fin de semana. Gracias. Muchos Gracias a saludos. todos los que ustedes. nos acompañaron. Lo Feliz mismo fin. a todos los clientes. Igual.